Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio poder estar aquí reunido con ustedes esta noche para compartir el mensaje de Jesucristo y poder llegar a los corazones de tantos miles de personas que todos los días entran a las páginas para escuchar el mensaje y la palabra de Dios que se predica en todos los continentes por medio de las páginas sociales. Yo me siento muy agradecido a Dios por la audiencia tan abundante que tenemos. Todos los días 18, 20 millones de personas ingresan a escuchar la palabra de Dios, ingresan a ver las maravillas, son alcanzadas por esta página y sea de mucha bendición para todos nosotros y para uno también. Porque la palabra de Dios dice, primera de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis pues para salvación, y poder alimentar el espíritu de todos los que estamos, muchos de nosotros encerrados, y lamentablemente no tenemos cultos ni servicios, y las iglesias están cerradas, y tenemos una imperante necesidad de una palabra de Dios que aliente y anime nuestros corazones. Vamos a levantar una oración para que sea el Espíritu de Dios que nos hable. Padre Celestial, yo te pido en el bendito y poderoso nombre de Jesús, que en esta hora podamos compartir tu palabra, podamos llegar al corazón de tanta gente sedienta, hambrienta, necesitada de un mensaje de Dios, y que puedas llegar al corazón de todos ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo toma mis labios, hable por mi boca con denuedo, con poder, con sabiduría, y podamos ser un impacto potente y poderoso en la vida cristiana de muchos pueblos en diferentes ciudades, naciones que nos están escuchando cada día. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Quiero en esta noche compartir el mensaje de la tentación de Jesucristo. La Biblia dice que primero Jesús de Nazaret apareció en el Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan les decía a los que estaban ahí reunidos, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero hay uno que viene detrás de mí, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego, del cual yo no soy digno de atar ni el calzado de sus pies. Mientras Juan profería estas palabras, a lo lejos apareció Jesús viniendo por el camino. Al llegar donde Juan le dijo, he venido a este lugar para que tú me bautices. Y Juan se opuso. Juan dijo, no, Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Más bien tú bautízame a mí. Pero Jesús le dijo, no, Juan, es necesario que me bautices para que se cumpla así toda justicia. Y Jesús fue bautizado. Mientras Jesús era bautizado, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz que tronó en el cielo muy potente dijo, he ahí mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Todas estas experiencias vivió Jesús ese día en el Jordán. Terminado el bautismo, el Espíritu del Señor lo llevó hacia el desierto, dice la palabra de Dios, para ser probado. Y cuando fue llevado al desierto, dice la bendita palabra del Señor, estuvo en ese desierto 40 días y 40 noches. Durante todo ese tiempo, él ayunó y no comió. Dice la bendita palabra de Dios en el desierto, cuando terminó los 40 días de ayuno y se encontraba espiritualmente muy fortalecido, vino Satanás y le dijo, porque en ese momento él tenía hambre, pues había acabado los 40 días sin comer, y le dijo, ¿por qué no le dices, si eres el Hijo de Dios, por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Y Jesús respondió también, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vete, Satanás. Y Satanás se fue. Hermanos, usted sabe algo importante. Jesús de Nazaret quería ser engañado por Satanás para convertir las piedras en pan. ¿Por qué? Porque Satanás quería que Jesús usara su poder divino en su propio beneficio.
Usted sabe algo importante, todas las epístolas del apóstol Pablo nos enseñan que no nos podemos autoministrar. Por eso dice, orad unos por otros. Siempre es importante que oremos unos por otros, porque los dones espirituales no son nuestros, no nos pertenecen a nosotros. Mucha gente que critican en las páginas sociales, farsante, no es de Dios, Dios es horre. Ellos tienen un concepto preconcebido de lo que supuestamente creen que es Dios. Pero ellos no se dan cuenta que el predicador termina con la función de una simple oración, que cualquier manifestación escapa al control del predicador, pues es Dios el que sana, el que toca, el que liberta, el que bendice. El que hace todas las manifestaciones es Él, no el hombre. La sangre y la carne no generan poder de ningún tipo. Lamentablemente la ignorancia del hombre es tan grande que se asemeja a lo que hacían con Jesús cuando Jesús hacía milagros extraordinarios y decían por Belcebú echa fuera demonios, o cuando veían al ciego sanado, ese hombre es pecador. Y él decía, si es pecador yo no lo sé, lo que sé es que ya veo. Y muchas otras cosas similares a estas que están pasando. Lo que nos enseña esto es que nadie se puede autoministrar. Por eso siempre es importante que nosotros estemos orando los unos por los otros para que el Señor pueda hacer su obra. Por ejemplo, cuando hay un hermano enfermo, dice Santiago 5:15, está Santiago 5:14, desde ahí comienza, ¿está alguno de vosotros enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Por eso siempre hay alguien para ministrarnos. Y que el diablo quería que Jesús usara su poder divino en su propio beneficio para acusarlo. Después de esto, Satanás lo lleva en peso, lo levanta con cuerpo y todo, y lo sube al pináculo del templo. La palabra pináculo es cúpula, a la cúpula del templo, como esas catedrales católicas que tienen unas cúpulas redondas enormes. Arriba de la cúpula le subió y ahí lo dejó. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús también respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás. Y otra vez Satanás le dejó. Y por último, lo tomó y lo cargó hasta un monte muy alto. Y le dijo, todos estos reinos me han sido entregados. Si tú te postras y me adoras, yo te los daré a ti. Y Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Y ahí sí, Satanás se fue y lo dejó, y los ángeles le sirvieron. Bendito sea Dios. Se da cuenta que después de haber sido fortalecido en ayuno para enfrentarse con Satanás, Él pagó un precio tremendo, 40 días y 40 noches en el desierto. Ahí recién comienza el ministerio más grande de todos los tiempos. Por eso en el libro de San Juan 21:25 dice, si se escribieran todos los milagros que Jesucristo hizo, no cabrían los libros en las bibliotecas del mundo entero. Lo que tenemos en la Biblia son los milagros más resaltantes de su ministerio. Pero que si pudiéramos hacer un recuento de mudos, sordos, paralíticos, ciegos, leprosos y toda clase de liberaciones de endemoniados y tantas otras cosas que hizo 3 años, no tendríamos espacio en la biblioteca del mundo entero. Y en el libro de Juan 20:30 dice, y también hizo muchos milagros delante de los apóstoles, los cuales no están escritos.
Así que imagínense todas las cosas que Jesucristo hizo. El único milagro que se encuentra fuera de tiempo, que se puede apreciar, fueron las bodas de Canaán, cuando se convierte el agua en vino. Un milagro en el que Jesús no quiso participar, porque María lo puso en una situación bastante difícil. Y Jesús respondió cuando María le dijo, no hay vino. Jesús respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, porque no era el momento todavía. Pero por la misericordia de Dios y para no dejarlo en vergüenza, lo honró y hizo tal milagro en las bodas de Canaán. Pero en realidad el ministerio poderoso de milagros, liberaciones y sanidades comenzó después de haber pagado el precio en el desierto. ¿Por qué digo pagar el precio? La palabra precio significa el costo o valor de algo. Mucha gente cuando usted le dice voy a hacer un ayuno largo o voy a hacer vigilias o voy a estar varias horas de oración, le responden y le dicen, ¿para qué, hermano, tanto ayuno? ¿Para qué, hermana, tanta oración? Si Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Es cierto, en la cruz hizo todo lo necesario para que usted sea salvo. Pero para el ministerio de cada uno, para el que Dios le use, le levante, eso es totalmente distinto y diferente. Todos los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia pagaron un alto precio. Moisés, sin ir muy lejos, hizo 2 veces 40 días y 40 noches, pues tuvo que subir al monte Sinaí 2 veces, pues la primera vez el pueblo se había corrompido y se hicieron un becerro de oro y Dios tuvo que permitir que Moisés ejecutara juntamente con los levitas a todos sus hermanos que no quisieron participar de la voluntad de Dios. Y ahí fue donde los levitas se consagraron como sacerdotes para Dios. Bendito sea el Señor. Pero en su enojo Moisés rompió las tablas y tuvo que volver a subir al monte Sinaí otros 40 días y 40 noches en ayuno para recoger las tablas por segunda vez. Cuando él subió por segunda vez al monte Sinaí, dice la bendita palabra de Dios, hermano, qué hermoso. Jehová honró tanto a Moisés como no ha habido hombre alguno sobre la faz de la tierra, que lo puso en una hendidura y lo cubrió con su mano. Y le dijo, te voy a permitir ver mi espalda al pasar. Y hermanos, el único ser humano que pudo ver algo de Dios fue Moisés. De tal manera que su rostro quedó impreso de la gloria de Jehová y resplandecía de tal forma que tuvo que ponerse un velo para no asustar a los hebreos, pues salía una luz potente del rostro de Moisés que atemorizaba a todos los que le veían y tuvo que mandarse poner un velo para que no pudieran asustarse de esa forma. Imagínense qué privilegio de poder haber estado ahí cuando la gloria de Jehová pasó y poder ver la espalda del Señor. Por eso la Biblia dice, no habrá hombre que me vea y viva, porque no, mi gloria los despedazaría. Pero Dios lo puso en una hendidura y lo cubrió con su mano para que el rostro de Moisés quedara impreso de esa maravillosa gloria que fue cuando pudo ver la espalda de Jehová de los ejércitos al pasar. El otro también que ayunó 40 días y 40 noches, que el único alimento que recibió ese día fue cuando un ángel lo despertó, fue Elías, y le dio una torta cocida al fuego y una vasija de agua y le dijo, ve Elías que te espera un largo camino. Y Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a aquel monte donde Jehová de los ejércitos se reveló a Elías. Hermanos,
No hubo otro profeta del fuego. Es cierto que cuando Eliseo recibe el ministerio de Elías, Eliseo le dice, yo quiero la doble porción. Y sí, Elías le promete y le dice, recibirás lo que quieres si es que me ves partir, si es que me ves subir con Dios al cielo. Y así fue, recibió una bendición muy grande, pero nunca jamás hubo otro profeta del fuego como Elías Tisbita. Acuérdese cuando el rey Ocosías, que estaba gravemente enfermo, mandó un grupo de soldados a consultar al dios Baal-Zebub, y Elías le salió por el camino y le dijo a los mensajeros que iban a consultarle a Baal-Zebub, dile al rey Ocosías que por cuanto no ha consultado a Dios Jehová de los ejércitos, ¿acaso no hay Dios en Israel para que mande consultar a Baal-Zebub? Y entonces le dijo, dile por cuanto ha hecho esto, que morirá y no que vivirá. Y ellos le fueron a dar el mensaje a Ocosías. Y Ocosías no se quedó tranquilo. Ocosías mandó 50 soldados a buscar a Elías. Y cuando los 50 soldados le encontraron a Elías al mando de un capitán, Elías no quiso ir con ellos y ellos venían a llevarle a la fuerza. Entonces Elías levantó su rostro al cielo y dijo, si soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo y los consuma. Y descendió un soplete potente de fuego y los quemó a toditos y no quedó ni uno vivo. Así que el rey Ocosías tomó otros 50 soldados y los mandó a buscar a Elías. Y cuando los 50 soldados iban en pos de Elías, dice la palabra del Señor, de la misma forma que hizo la primera vez, levantó su voz al cielo y dijo, si soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo y consúmalos a todos. Y descendió un soplete del cielo y los calcinó a todos. La tercera vez Ocosías tampoco se quedó tranquilo y mandó 50 soldados más. Esta vez el capitán de estos 50 soldados se postró ante Elías y le dijo, por favor, mi señor, venga con nosotros. Y entonces Jehová habló al oído de Elías y le dijo, ve con ellos, no te harán ningún daño. Y ahí se fue con ellos a darle el mensaje al rey Ocosías. Hermanos, cuando estuvo en el monte Carmelo y dijo, si soy profeta de Dios y todo lo que he hecho, lo he hecho por voluntad de Jehová, descienda fuego del cielo y consuma la ofrenda. Y descendió fuego del cielo y quemó la ofrenda, el agua, la zanja y todo, las piedras, lamió todo y no dejó nada. Y ahí fue donde degolló 850 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Acuérdese, jamás volvió a haber alguien conocido como el profeta de fuego que no haya sido Elías Tisbita. Así que hermanos, ustedes se dan cuenta que todos los que hemos pagado un precio, y digo hemos porque gracias a Dios pude, en el año 1994, fue la primera vez que entré a un ayuno de 40 días. Y después entré a otro y a otro y a otro. Y eso fue por inspiración del libro del pastor Gigi Ávila, que decía que sí se podía hacer. Y yo me encerré en una casa en Chaclacayo en el 1994 y ayuné 40 días y 40 noches y me humillé tanto al Señor. Y ahí comenzaron estas señales de las que tanta gente critica y se burla. Hermanos, tengo 26 años de ministerio, he recorrido 14 países y 7 denominaciones conocidas y miles de iglesias que me invitan. La gente piensa que uno se invita solo. Yo no me invito solo. Todos los videos que ustedes ven son los que Dios ha hecho en cada país, en cada ciudad, en cada nación, donde he sido invitado a una diferente denominación o iglesia.
Y todas esas manifestaciones son tan genuinas que pueden ser comprobadas, tanto así que todos los canales de televisión y las entrevistas que se han llevado a cabo, Contrapunto, Panorama, Cuarto Poder, ¿Qué tal mañana? Hola a todos, Hora 9, han sido testigos. Los reporteros no son creyentes, son escépticos. Sin embargo, se rendían ante la evidencia de un poder descomunal del Dios vivo. Cuando acabé mi primer 40 días en el 94, fue la primera vez que supe que Dios hablaba. Y después en el 95 hice otro con mi esposa, y en el 96 hice otro con mi esposa y con el ministerio, y en el 97 y así sucesivamente. Fueron muchos ayunos largos, y en cada ayuno largo las pruebas y las luchas eran peores, y luego Dios comenzó a hacer proezas y maravillas. Hay muchos pastores que se preguntan, ¿y cómo alcanzó esta unción? ¿Y cómo Dios hizo lo que hizo? ¿O cómo Dios hace estas cosas tan maravillosas? Esto no fue gratis, hermano. Con Dios no hay nada fácil. Todo lo que usted quiera recibir o alcanzar de Dios le va a costar. Mire, los apóstoles, usted tal vez se pregunte y me diga, pastor, ¿y cuál fue el precio que pagaron los apóstoles? La Biblia dice que andaban como malhechores, de cueva en cueva, vestidos de piel de ovejas. Hermano, dice, vituperados, maltratados, vivían como malhechores escondidos, murieron aserrados, apedreados, a filo de espada, fueron encarcelados, azotados, ejecutados. Cada vez que había un milagro, pónganse a pensar, cada vez que Dios hacía una sanidad, una liberación, un milagro, cuando fue liberada la divina de Filipos, le golpearon a Pablo con varas. Cuando había algún milagro, cuando hubo el milagro en Éfeso y el paralítico se paró, el cojo comenzó a correr y a saltar y le trajeron toros y guirnaldas y no quiso recibir esa gloria y rompió sus vestidos y dijo que la sanidad de ese cojo era por Jesucristo. Lo apedrearon. Y lo apedrearon tan duro, dice 14:9 de Hechos, que lo echaron fuera de la ciudad porque lo habían creído muerto. Y en el libro de Hechos 14:22, cuando se levantó porque no estaba muerto, Dios no permitió que muriera, les dijo a los apóstoles, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. Entonces, ¿a dónde están las limosinas? ¿A dónde están todos los lujos de los que hablan? Dios quiere que tengas esto, Dios quiere que tengas lo otro. Mire, yo no me opongo. Dios me va a bendecir. Y cuando me bendiga, gozaré de su bendición. Pero no es uno quien manipula la iglesia para sacarle el dinero. No es uno que manipula la grey para aprovecharse de la fe. Es la gente que siente, porque ha sido tocada por el Espíritu Santo, donar, regalar, bendecir, suplir a los hombres de Dios que Dios ha levantado. Hay mucha gente que se queja. ¿Por qué se queja? Porque son muy pocos los ministerios con señales, son muy pocos los ministerios con unción. ¿Por qué? Porque, hermanos, el precio es alto, las pruebas que se pasan son terribles. Así como Jesús terminó el ayuno, ¿qué vino después del ayuno? Vino bendición, no vino prueba. Siempre que terminábamos un ayuno largo, Satanás se levantaba contra nosotros en la economía, se levantaba en la salud, se levantaba con mis hijos, se levantaba en todas las áreas. Entonces se dan cuenta que los apóstoles la pasaron bien dura. Imagínense cómo estaría el cuerpo de Pablo si dice en 2 de Corintios 11:24, de los judíos recibí 5 veces 40 azotes menos 1, 3 veces fui flagelado con varas, un día y una noche estuve náufrago en alta mar, lo mordió una serpiente en la isla de Malta
y muchas otras cosas terribles. ¿Cómo tendría el cuerpo demarcado de las pedradas, de las apedreadas, de las varas, de los azotes, de los golpes, de los puñetazos que le prodigaban? Porque la gente andaba enfurecida porque decía la verdad, y ahora se están enfureciendo con uno porque Dios está haciendo sanidades y milagros. Por eso no les preocupan los ministerios que hablan, pero sí les preocupa cuando ven señales visibles y cuando ya no pueden explicar. Dice, actúan, dice, los ha contratado. Oiga, ¿qué ganaría yo contratando en México, Argentina, Venezuela, Colombia, Italia, España y un montón de países más donde voy a predicar el evangelio? ¿Qué ganaría? ¿Qué recibiría a cambio? ¿Para qué haría tal cosa? Simplemente Dios tocando, Dios sanando, Dios liberando. Pero la gente es tan dura de corazón como en el tiempo de Jesús, que le decían, por Belcebú eche demonios, este hombre es pecador y cosas como estas. Y eso seguirá pasando, pero no me preocupa. ¿Y sabe por qué no me preocupa? Porque cuando Jesús estaba subiendo al Calvario y las mujeres lloraban porque Jesús había traído bendición al pueblo y ahora le hacían esto de crucificarlo, de llevarlo al Gólgota para matarlo, Jesús les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si al árbol verde le hacen esto, ¿qué no le harán al seco? Imagine si nosotros somos el seco. Así que cuando usted vea que la cosa se le pone difícil, es porque está golpeando al cielo. Por eso primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo. Hermano, cuando usted ha sido elegido para pasar por ese camino que Jesús dijo, Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame, entonces gócese. Mucha gente dice, estoy pasando pruebas, y no son pruebas, muchas veces es corrección, porque su conducta o su forma de vivir o su poca oración y carencia de oración hacen que el Señor tenga que corregirles para que se vuelvan a Él de corazón. La ignorancia y la dureza de corazón son las que afectan a tanta gente que ha vuelto religiosa y ha hecho un concepto preconcebido de lo que creen que es Dios, no de lo que realmente es. Porque Dios hace maravillas. Esta carne y esta sangre no producen poder de ningún tipo. La función del predicador termina después de hacer una simple oración. Lo demás es obra maravillosa del Espíritu Santo. Le guste o no le guste, créalo o no, ahí está la gloria de Jehová de los ejércitos. Así que no se asuste cuando se le levanten. Y si usted quiere alcanzar un ministerio con poder, prepárese, porque esto es parte del ministerio. No es de Dios, demonio, farsante, ladrón, mentiroso, y le dirán de todo. Gócese, porque la Biblia dice, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de males. Preocúpese más bien cuando todos hablen bien de vosotros, pues lo mismo hacían vuestros padres de los falsos profetas. Así que alabe al Señor cuando se le levanten y gócese, porque mientras más se le levantan, más grandes serán los milagros y las sanidades. ¿Qué le dijo Pedro al Señor cuando lo golpearon porque había recibido un ciego la vista? ¿Qué dijo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué dijo Pedro? Concede que por estas amenazas sean hechos milagros extraordinarios en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Porque se había levantado un cojo en la puerta de la Hermosa y porque ya milagros extraordinarios estaban siendo hechos. Esa fue la petición de Pedro y fue contestada. Y esa también es mi petición. Mientras más se levanten contra mí, más grande será la gloria de mi Señor. Grandes serán las sanidades de mi Señor y sus milagros. Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.